Señor presidente, debo informar que están conectados a nuestra plataforma los siguientes señores congresistas: González Delgado, Gerí Oré, López Morales, Morante Figari y la congresista Palacios Huamán. Con su presencia, Morante señor Figari presidente. presente. Conforme, congresista Morante. Señor presidente, con su presencia son 6 congresistas titulares de la Comisión de Energía y Minas. En consecuencia, damos inicio a una sesión informativa y en su momento le estaré comentando el quórum necesario. Adelante, por favor. Siendo las 9 de la mañana con 5 minutos del día 10 de octubre del 2022, iniciamos nuestra segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas. Colegas parlamentarios, se les ha remitido oportunamente por medios electrónicos, incluyendo a sus asesores, la agenda de la presente sesión. Asimismo, al ser una sección extraordinaria, pasamos directamente a la orden del día. Conferencia. 4 apps. De inclusión social. Bueno, damos la bienvenida al señor Kurt Burneo Farfán, ministro de Economía y Finanzas, y del mismo modo al viceministro de Minas, al señor Jaime Chávez Riva Gálvez, y a los funcionarios que lo acompañan, y agradecemos por atender prontamente la convocatoria de la Comisión de Energía y Minas. Señor ministro de Economía y Finanzas, señor viceministro de Minas, manifestarles que habiendo tomado conocimiento el Pleno de esta comisión de que el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley 3195/2022-P, mediante el cual se propone prorrogar la vigencia de la ley 27623, ley que dispone la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración, y también prorrogar la vigencia de la ley 27624, ley que dispone la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal para la exploración de hidrocarburos, a fin de promover la exploración en las actividades mineras y de hidrocarburos y así propiciar el desarrollo de nuevos proyectos de inversión. Se les ha convocado con el carácter de urgencia. Esta presidencia sabe de la importancia y el impacto que implica aprobar esta norma. En ese sentido, sin más preámbulos, señor Kurt Burneo, ministro de Economía y Finanzas, tiene usted el uso de la palabra para sustentar las razones del por qué el Poder Ejecutivo ha propuesto esta iniciativa desde el punto de vista de su sector. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a los congresistas participantes en esta sesión. Lo que voy a hacer a continuación es sustentar el por qué en el Poder Ejecutivo pensamos que es importante y útil la devolución del IGB y el impuesto de promoción municipal a los titulares de la actividad minera y de hidrocarburos en la fase de exploración. Estamos hablando de una extensión de lo establecido en la ley 27623 y la 27624. ¿Y cómo estructuro la presentación de hoy? Primero vamos a hablar, o yo voy a referir a algunos elementos o datos, sobre todo de carácter económico, en relación a la importancia del sector minería y hidrocarburos, y luego vamos a ver específicamente lo que es el proyecto de ley, o los proyectos de ley propiamente dichos. En un caso para la extensión del beneficio para minería y en el otro para la extensión del beneficio para el sector de hidrocarburos. Primero hablemos un poco de la importancia que tienen estos sectores. En términos simples, considerando el año 2021, la minería aporta el 10.9% del PIB y hidrocarburos aporta el 0.7%. Estamos hablando de actividades que en conjunto explican casi el 12% de la actividad económica del país, medido a través del Producto Bruto Interno, en el año 2021. Estamos hablando de dos sectores en los cuales, en el caso de la minería, explica el 11.3% de las inversiones
y en el caso de hidrocarburos el 1.7%. Por supuesto que ambos sectores son elementos claves para lo que es aportar a la generación de divisas del país. Casi el 69% de todos los ingresos por exportaciones al año 2021. Y por supuesto, contribuye de manera importante a lo que es la seguridad energética. Luego también, tributariamente hablando, en el 2021, han generado en conjunto 20.600 millones de soles por concepto de ingreso fiscal, y denotándose que en el caso, por ejemplo, de la minería, estamos hablando de un aporte de 16.345 millones de soles al año 2021. Y también, a partir de estos sectores, se han transferido 6.4 mil millones, o sea, 6.400 millones de soles, en términos anuales, por concepto de canon y regalías de minería y hidrocarburos a los gobiernos subnacionales. Los datos que acabo de mencionar los pueden ver en términos de una infografía, en términos un poco más esquemáticos, donde, por ejemplo, denotamos la participación dentro de lo que es la actividad económica en 2021, de lo que vendría a ser minería y hidrocarburos, como ya dije, 11.6%, y en el caso de las exportaciones ya habíamos referido, digamos, una importancia del 69% del total, explicado por ambos sectores. En las últimas décadas, podemos reportar que por el lado de la producción y por el lado de las exportaciones, en el caso específicamente de la producción minera y exportaciones mineras, encontramos que a soles del 2007 al 2021, por ejemplo, hablamos de una producción minera de 46.800 millones, y por el lado de las exportaciones de 39.700 millones. Si ustedes se fijan con atención en la diapositiva, en ambos casos la tendencia es creciente, pero obviamente ustedes encontrarán también que en el caso de la producción minera, los números de la producción minera del 2021 se han incrementado por 3, mientras que en el caso de las exportaciones mineras se han multiplicado por 15. Si hacemos un poco las comparaciones, 2021-1996. Pero la línea de tendencia que ustedes observan es clara. En ambos casos, la línea de tendencia nos indica que por producción y exportaciones mineras, la tendencia es ascendente. Había mencionado también al principio de la exposición el tema de los ingresos fiscales. Si ustedes se fijan en el diagrama de la izquierda, los ingresos fiscales, por ejemplo, de minería y hidrocarburos, al 2021, estamos hablando, como ya lo había mencionado, 26.600 millones de soles. Pero si ustedes se percatan, también en la misma infografía hay bastante volatilidad en cuanto a lo que son los ingresos fiscales derivados de minería y hidrocarburos. Y ahí el papel que juega los precios a nivel internacional, la fluctuación o volatilidad de los precios, tanto de petróleo como también de metales, explica en gran parte esa variabilidad en cuanto a lo que son los ingresos fiscales. Como porcentaje del PBI notamos la misma tendencia, es decir, hay bastante volatilidad en cuanto a la dinámica de lo que son los ingresos fiscales, sin que dejen de ser importantes los que proveen estas dos actividades. Siguiente. Un elemento importante, yo lo diría solamente en cualquier actividad económica, o en general en cualquier actividad económica, no solamente en el caso de la minería, es el tema, por ejemplo, relacionado cuán atractivo es el país para poder jalar inversores. ¿En qué medida la minería, por ejemplo, ha tenido una buena dinámica en cuanto a lo que vendría a ser atractivos, en un sector atractivo para invertir? Pero ¿qué es lo que observamos? Que, por ejemplo, en el año 2021, el Perú, con un índice de 61.6, de acuerdo, digamos, a lo que es el índice Fraser, como atractivo para inversión, estamos en la posición 42, que es bastante rezagada a la que teníamos antes. Ahorita vamos a entrar un poquito más al detalle. Si ustedes se fijan en el gráfico de la derecha, por ejemplo, como sector atractivo, la minería como sector atractivo para la inversión, nos encontramos en el punto 42, muy por debajo, por ejemplo, de países que son competidores naturales de nosotros, como Chile, con una posición del 31%, puesto 31, y ni qué decir, digamos, con Australia, que denota, digamos, el primer puesto. Esas diferencias en cuanto a lo que vendría a ser
el atractivo para invertir al 2021, si ustedes lo comparan al lado izquierdo, al 2014, se van a dar cuenta que definitivamente hemos perdido competitividad y es necesario recuperarla si queremos que haya más exploración minera y de hidrocarburos en el Perú. También es importante, por ejemplo, en que la dinámica de estos sectores se esconde a la hora de medir, por ejemplo, la actividad económica al primer semestre de este año. Encontramos, por ejemplo, que mientras que la actividad económica al primer semestre se recupera en 3.2%, al interior de ese número agregado notamos que la minería metálica presenta una contracción de menos 8.4% y en el caso de hidrocarburos de menos 2.1%. O sea, lo que estamos diciendo sencillamente es que frente a un número agregado de recuperación de la economía al primer semestre, notamos que definitivamente tras ese número se esconde la contracción de la actividad económica por el lado de la minería metálica y por el lado de los hidrocarburos, como ustedes pueden ver en ese diapositivo. Pero acá hay un punto fundamental, y el punto fundamental es, si queremos, por ejemplo, que la actividad minera y de hidrocarburos continúe dinamizándose o recupere posiciones, una pregunta muy relevante es, ¿y qué va a pasar si no hay más exploración, si no hay más actividades de exploración? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la actividad minera? Y eso es central el tema de lo que son las reservas. Uno puede encontrar, por ejemplo, que en términos de las reservas, para el caso del cobre, por ejemplo, tenemos reservas para 16 años, y el caso más crítico, por ejemplo, es el caso del estaño del oro con 5 y 4 años, al igual que el caso del zinc. Yo lo que quiero decir es que un elemento fundamental para la continuidad de la actividad minera definitivamente tiene que ver con la exploración. Si no se avanza en la exploración, difícilmente vamos a pensar en una suerte de sostenibilidad de la actividad en el futuro, tal como se refleja, digamos, en la infografía que ustedes pueden observar. Entonces, si estamos claros en que necesitamos explorar más como país, el país tiene que ser atractivo para la inversión, considerando que la actividad de exploración es definitivamente una actividad muy riesgosa, por varios motivos que voy a comentar en algún momento. Por ejemplo, para tener una idea, entre el 2003 y el 2019, de 169 proyectos de exploración suscritos, solamente 11 dieron origen a proyectos mineros en explotación. O sea, evidentemente, digamos, acá tenemos un reto por resolver. ¿Cómo hacemos para poder propulsar la exploración? Y entonces, si ustedes miran la siguiente diapositiva, pueden darse cuenta, por ejemplo, de, por un lado, la línea de color rojo nos habla de lo que pasa con el índice de producción de las exportaciones mineras, el índice de precios, que está referido, digamos, a la actividad minera. Eso es la línea de color rojo, como ustedes pueden ver. La barra de color azul nos habla de lo que es la inversión en exploración minera. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que, por ejemplo, hacia los últimos años, estamos hablando del año, por lo menos el año 19 en adelante, ha habido alguna recuperación en cuanto a lo que es la exploración minera que venía en caída libre, desde el año 2011 aproximadamente. Entonces el punto es, si bien es cierto, uno puede notar en la gráfica algún nivel de correlación entre lo que es el índice de precio de los metales con lo que es la inversión y exploración, debemos tener en cuenta, por ejemplo, que el factor precio no es el único. Hay otros factores que tienen que ser considerados a la hora de poder explicar la necesaria recuperación de la exploración. ¿Y eso qué tiene que ver? Por ejemplo, tiene que ver con lo que hacen los otros países. O sea, en la medida que los otros países se convierten por su conjunto de beneficios o elementos de promoción mucho más efectivos en gatillar lo que es exploración minera, necesitamos tomarlos en cuenta necesariamente para todo tipo de decisiones que estén relacionadas a la atracción de inversiones. También, aparte de lo que hacen los otros países tratando de inducir exploración minera en sus territorios, otro elemento importante que debemos tener en cuenta, como le decía hace algunos minutos, es que de la exploración depende la continuidad de la actividad. Si no nos preocupamos por eso, estamos hablando de actividades donde, en el caso del oro o del zinc, tienen solamente para 5 años de producción. Y obviamente la exploración es lo que antecede, por ejemplo, al surgimiento de importantes proyectos para explotar.
Dicho sea de paso, un dato que también vale la pena mencionar es que hay una suerte de división del trabajo en el sector minería. Lo que son las labores de exploración, que son altamente riesgosas, están asociadas a lo que hace la minera junior. Esa minera junior, una vez que encuentran un yacimiento, lo venden, lo trasladan, digamos, a lo que es una minera grande para que se ocupe de las labores de explotación. Pero insisto una vez más, esta relación entre lo que son precios de metales y recuperación de la exploración es solamente una correlación, no necesariamente es causalidad. Porque entendamos también, por ejemplo, que si bien es cierto, lo que buscamos es promover la exploración, en su debido momento, cuando estemos hablando de un yacimiento en funcionamiento, hay otras variables aparte del precio del metal que tienen que ver. Por ejemplo, lo que vendría a ser si la mina es polimetálica o monometálica. Por ejemplo, tiene que ver con la ley del mineral que se extrae. Por mencionar algunos ejemplos, los costos de producción. Todos esos elementos juegan a la hora de, por ejemplo, hablar de explotación de un yacimiento. Pero bueno, acá hay que tener en cuenta que para hablar de explotación de un yacimiento, este primero tiene que ser descubierto. Y ahí encaja el tema de la exploración. Y ahí la necesidad, obviamente, de promoverla, que duda cabe. En la siguiente gráfica ustedes pueden ver los ciclos de inversión en la producción minera en el país. Entonces, si miran la línea de color rojo, por ejemplo, que tiene que ver con la inversión minera, se dan cuenta que es bastante volátil, ¿no? Por ejemplo, entre el 2005 y el 2011 ha sido claramente ascendente, digamos, la inversión en minería. Luego, entre el 2013 y el 2017, hay una caída en cuanto a la inversión en el sector minero y empieza una recuperación a partir del año 2017 en adelante. Eso es en cuanto a lo que es la inversión. Y en cuanto a la producción, ustedes pueden ver que a diferencia de lo que pasa con la inversión, en caso de la producción es menos volátil. Es lógico, ¿no? Porque en la medida en que estamos hablando de un yacimiento ya descubierto, un yacimiento que se ha explorado y ya se ha descubierto, la inversión minera, digamos, cae como por fuerza o la fuerza de la gravedad. El inicio de estas historias relacionadas a lo que son explotación de yacimientos tiene que ver con la exploración. Eso es, y de ahí el remarque que se hace respecto a la necesidad de poder promover lo que es la exploración minera en el país. Ahora, debo de decir que antes de entrar al detalle de lo que es la iniciativa legislativa que estamos proponiendo como Poder Ejecutivo, que esta no es aislada, forma parte de un conjunto de medidas consideradas en el plan de reactivación, y en este caso, como un conjunto de medidas, guarda algún sentido, ¿no? Por ejemplo, si lo que estamos diciendo, como en el caso, por ejemplo, del plan de reactivación, si lo que estamos diciendo es que necesitamos crecer a una tasa más alta, es obvio que tenemos que establecer medidas de promoción sectorial para que justamente la actividad económica pueda repuntar. En ese orden de ideas en que se inscriben estas medidas, por ejemplo, relacionadas a lo que es la mantención por algunos años más de lo que vendría a ser las medidas de promoción a la exploración minera. Pero no perdamos de vista, como vuelvo a señalar, que este par de proyectos de ley que se presentan ahora al Congreso está encuadrado dentro de un conjunto de medidas para lograr que la economía crezca más rápido. Y es por eso que ustedes ven una línea en el tiempo donde estamos desarrollando una estrategia que al final, como corolario de esa estrategia, efectivamente la actividad económica se dinamice. Pero esa dinamización, digamos, ha implicado una serie de condiciones previas. Una de ellas, por ejemplo, en aquellas iniciativas que necesitan el marco de ley, pues definitivamente lo que hace el Poder Ejecutivo es debate en el Consejo de Ministros proyectos de ley y los envía aquí al Congreso para su deliberación y posterior aprobación. O sea, lo que quiero decirles es que no son medidas aisladas. Esto forma de un conjunto pensado en lograr que la economía peruana pueda crecer a tasa mayor al 3%, que es lo que estamos viendo hasta ahora. Bueno, en términos ya mucho más específicos, tanto para el caso de la minería, la ley 27623, y en el caso para el caso de hidrocarburos, exploración 27264, encontramos, por ejemplo, que en forma análoga lo que se plantea es devolver el IGB y el impuesto de promoción municipal
a los titulares de la actividad minera y de hidrocarburos como medida de promoción a lo que es la fase de exploración. Si damos algunos detalles de las medidas, ¿no es cierto? Creo que ya lo he repetido. El tema es ampliar a un plazo no de 3, sino de 5 años. Actualmente está un plazo de 3. La devolución, digamos, de lo que vendría a ser el impuesto general de las ventas y el impuesto de promoción municipal, tanto para lo que es la exploración en minería como en hidrocarburos. En la lógica de buscar continuar siendo una plaza atractiva para la inversión en estos sectores. Nótese, vuelvo a decir una vez más, que hemos perdido competitividad. Necesitamos recuperarla. En lo específico, estamos hablando de una propuesta donde lo que se busca es bajar los costos de inversión en exploración en función de lo que es el riesgo de esta parte de la actividad minera y de hidrocarburos, dado el riesgo geológico, riesgo exploratorio. Después, por supuesto, digamos que hay otro factor de riesgo que afecta a la minería y a los hidrocarburos, y es la coyuntura internacional. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que las cotizaciones tanto del petróleo como de los metales es bastante volátil, y esa volatilidad se transmite, digamos, ¿no es cierto?, al sector minero y hidrocarburos, pero lo que buscamos es que no haya mayor diferencia en cuanto a medidas de incentivo respecto a otros países que compiten con nosotros como plaza de inversión. Si hacemos un poco los números en un análisis básico costo-beneficio, uno podría decir, por ejemplo, que para lo que me voy a hacer el costo anual de este tipo de medidas de devolución del IGB y el impuesto de promoción municipal, hablamos de 49 millones de soles anuales, 25 millones que corresponden a la minería y 24 millones de hidrocarburos. Cuando hablamos de costos, estamos diciendo qué significa, por ejemplo, que es la devolución del IGB y el impuesto de promoción municipal. Pero creo que el cuadro que sigue a continuación de lo que ha sido, vamos a decirlo así, esta medida de promoción en el tiempo, nos dicen con claridad, por ejemplo, que anualmente, ¿no?, estamos hablando de un costo de 49 millones, pero si uno mira un poco los resultados, estamos hablando de un resultado de más de 15.000 millones de inversión minera. Estamos hablando, por ejemplo, de una inversión en exploración de 402 millones. Entonces, esos números son absolutamente pequeños. Debo decir también que la cantidad de devolución por concepto de IGB, por ejemplo, implica hablar no de 73, sino de 151 millones. Ahí, por favor, pediría una corrección. Pero está claro que invertimos 151 millones y tenemos inversiones por más de 15.000 millones de dólares. Evidentemente, digamos, el tema del beneficio neto es más que obvio. Y un poco más en términos cualitativos, ¿qué permite la inversión en exploración? O sea, si continuamos en este proceso de incrementar, por ejemplo, o en todo caso mantener los incentivos a esta parte de la actividad como es la exploración tanto minera como de hidrocarburos, gracias a la exploración se identifican nuevos recursos, se construyen y desarrollan nuevos proyectos mineros, hay más actividad de explotación y producción. ¿Y eso qué significa? Si hay más actividad económica por minería y hidrocarburos, la demanda de empleo se incrementa, la actividad económica también, porque tanto minería como hidrocarburos forman parte sectorialmente del Producto Bruto Interno, mayores exportaciones, mayores regalías y canon, que son recursos muy importantes, digamos, para lo que es la sostenibilidad económica a nivel descentralizado, y por supuesto mayor inversión. Este tema de la inversión es una variable clave, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque la inversión no solamente es importante como componente de la demanda en la economía. Como sabemos, mirado a la actividad económica, por el lado de la demanda es la suma del consumo privado, la inversión, el gasto público y el diferencial de exportaciones e importaciones. Entonces, eso quiere decir que si hay más inversión, el producto de corto plazo se afecta en positivo. Más inversión implica una mayor actividad económica en el corto plazo. Pero como vamos a ver al final de la presentación, las implicancias de la inversión no solamente van por el corto plazo, sino por el mediano y largo plazo, porque esto implica una ampliación de la capacidad productiva. Y esa ampliación de la capacidad productiva va a significar una ampliación del producto potencial. Eso lo voy a explicar al final.
Como ya se ha mencionado, nosotros necesitamos continuar siendo una plaza de atracción interesante para los inversores, tanto de minería como hidrocarburos. En ese orden de ideas, ustedes pueden ver ahí en la diapositiva los beneficios tributarios que son más o menos parecidos. El tema es la diferencia entre lo que son medidas de promoción de nosotros respecto al resto, no puede ser extendida ese diferencial. O sea, necesitamos ser más competitivos. Y por supuesto, medidas como la que estamos planteando como Poder Ejecutivo aquí van por el lado, digamos, de no perder o de no dejar de ser atractivos para la inversión respecto a otros competidores. En términos un poco más esquemáticos, ¿no es cierto? Si logramos, por ejemplo, que la exploración siga incrementándose, evidentemente vamos a pensar en el futuro en una mayor cantidad de yacimientos explotables. Además, entre 5 y 7 años, probablemente la actividad minera se va a ver bastante disminuida, como consecuencia directa de sencillamente no haberse producido inversión en la parte de exploración. Y entonces ustedes pueden ver en esta diapositiva, por ejemplo, un poco el estado de situación de los proyectos, tanto a nivel, por decirle, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de detalle y construcción. La base de todo esto obviamente tiene que ver con la actividad de exploración, que como les decía, es bastante riesgosa. Y no solamente es bastante riesgosa, sino el tema de por medio es que está sujeta a competencia internacional en términos de lo que son la existencia de incentivos para poder explorar más. Dejo al final, o dejé al final a propósito, este otro aspecto de la inversión que muy poca gente se ocupa de definir o de plantear. Y tiene que ver con lo siguiente. Hace algunos minutos les dije que necesitamos explorar más para que de esa manera haya mayor inversión en explotación. No pueden haber yacimientos si antes estos no han sido descubiertos. Pero el tema es que la necesidad de mayor inversión, en general la inversión privada y quizás en cuanto a la inversión minera, no lleva este gráfico que está a la izquierda, sobre el producto potencial. A ver, ¿de qué estamos hablando? En términos sencillos. Si yo, por ejemplo, en este momento trabajase, o sea, utilizase al 100% lo que corresponde, por ejemplo, al capital disponible, 100% de la mano de obra disponible, al 100% de la tecnología disponible, lo que tenemos como resultado es el producto potencial. Estoy tratando de ser muy simple en estas cosas que a veces en economía se pierden en los modelos y demás. Lo estoy planteando de manera simple. O sea, si utilizamos todos los factores productivos de los que disponemos ahora, el producto resultante es el producto potencial. ¿Y qué nos dicen los números ahora? Los números ahora nos dicen que el producto potencial actualmente en el Perú nos permite que sea hasta un máximo del 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que dado el pleno uso de todas las capacidades productivas, utilizamos, por ejemplo, o sea, podemos crecer al 3% anual. ¿Y a cuánto estamos creciendo actualmente? Al 3%, en proyección promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que si no avanzamos con el tema de la ampliación de la capacidad instalada del país, por ejemplo, a través de la inversión, el producto potencial no va a crecer lo suficiente y no nos va a permitir crecer por encima del 3%. O sea, dicho en otras palabras, en estos momentos tenemos un problema de espacio para crecer. No tenemos espacio para crecer más allá del 3%. Justamente por eso necesitamos apuntalar la inversión, porque es la inversión lo que nos permite ampliar la capacidad de producción que tiene el país y aspirar a la tasa de crecimiento anuales mayores a la del 3%. Esa es la lógica también puesta dentro de lo que es el plan de reactivación económica. Sí, digamos, hace un mes. Y también, dicho sea de paso, si nosotros somos capaces de crecer a más del 3%, ahora que está, por ejemplo, en discusión la hoja de ruta para acceso o ser, en todo caso, elegibles para la OECD, si nosotros, por ejemplo, consideramos los condicionantes para el ingreso a la OECD, podríamos fijarnos, por ejemplo, en lo que es el producto per cápita. ¿Y qué resulta? Si miramos algunos números, el miembro de la OECD que tiene los datos de producto per cápita más pequeños es México. Si nosotros quisiéramos alcanzar el producto per cápita de México ahora,
Entonces, por ejemplo, si crecemos a unas tasas como las de ahora, 3%, nos demoraría 14 años en alcanzar el México, que es el que está en la cola a nivel de lo que es Producto Per cápita en la OECD. Que si crecemos a tasas por encima del 6%, el 7%, estaríamos hablando de una posibilidad de en 7 años poder alcanzar el Producto Per cápita de México. O sea, lo que quiero decir es que el tema de la elevación de la tasa de crecimiento no es un asunto que responda solamente a factores internos, también corresponde a factores externos. Y uno de ellos está relacionado, digamos, a ser elegibles como miembros de la OECD. Ahí sí también, adicionalmente, si bien cierto remarco la importancia de ser elegibles para la OECD, debo de señalar también que el hecho de ser elegible no nos garantiza que efectivamente seamos incorporados como miembros de este club que tiene en común las buenas prácticas de gobernanza pública. Y para mí está el mérito en lo último, es decir, el esfuerzo por ser miembro de la OECD implica, entre otras cosas, replicar buenas prácticas de gobernanza pública que actualmente se dan en este grupo de países. Yo diría que por ahí vendría a ser la razón de ser fundamental de poder mejorar nuestros estándares en términos de gobernanza pública. Dicho esto, culmino la presentación y, por favor, con toda la atención para las preguntas a que hubiese lugar. Gracias, señores. Muchísimas gracias, señor Corburneo. No sin antes darle el pase al secretario técnico para que verifique el quórum correspondiente. Conforme, señor presidente, precisar que desde las 9:12 horas, para que quede consignado en acta, el quórum se completó a 11 congresistas titulares. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de la sesión, están presentes los siguientes señores congresistas. Además de su presencia, congresista Flores Sancachi, también estuvo el congresista López Ureña de manera presencial, los señores congresistas Bazán Calderón, González Delgado, precisar que la congresista Torres Salinas ha presentado licencia, los señores congresistas Montalvo Cubas, Palacios Guamán, Pariona Sinche, congresistas Medina Hermosilla, Sixia Vázquez, presencialmente participando el congresista Montoya Manrique, congresista Camiche Morante, Geri Oré, Coaila Juárez, Alba Rojas, López Morales, Morante Figari, Revilla Villanueva y el congresista Ventura Ángel participando presencialmente. En total, a lo largo de nuestra sesión, se han consignado 18 congresistas titulares. Muchas gracias. En vista de que nuestro ministro de Economía y Finanzas, Corburneo, tiene otra reunión en la Comisión de Presupuesto, vamos a dar el pase a algunos colegas congresistas que desean formular alguna pregunta, por favor. Presidente. Adelante, congresista Héctor. Gracias, señor presidente. Saludar al señor ministro de Economía, asimismo al viceministro de Minas, a los señores congresistas y a los asesores presentes. Señor presidente, por su intermedio, tengo aquí una memoria en el cual se evidencian que se va a tratar temas eminentemente técnicos, financieros y de interés en el tema de energía y minas. Quien le habla conoce muchísimo del tema de exploración y explotación relacionado con el tema de la responsabilidad social, básicamente con comunidades que están al entorno de las exploraciones y explotaciones mineras. Los que creemos en el desarrollo del país, los que queremos de que los pueblos, las zonas más alejadas de nuestro Perú, se vean beneficiados con el trabajo que hacen las mineras, pero de manera responsable. Siempre he hecho mención de que una minería con responsabilidad en todas las comunidades nos va a traer un desarrollo justamente con las alianzas estratégicas que son las empresas mineras. Yo creo que es importante esta norma, materia de discusión en esta
sesión de la Comisión de Energía y Minas, pero se debe valorar algo muy importante, señor presidente, es que desde el momento en que las empresas mineras van a realizar un trabajo de exploración, deberían cumplir, deben verse obligados, señor presidente, también a hacer un trabajo social dentro de las comunidades campesinas. Porque muchas veces el empresario minero, y lo digo con conocimiento de causa, si disminuimos un porcentaje o algo, o se eleva un porcentaje, las empresas mineras tienen la capacidad económica fácil de poder realizar otras actividades en otros sectores. Pero lo cierto es que muchas veces existen empresas mineras que no son responsables socialmente, no son responsables con el medio ambiente. Desde hoy, desde ya, yo, por su intermedio, señor presidente, exhorto al ministro de Economía y al ministro de Energía y Minas a fin de que, así como están solicitando a las empresas mineras de que se disminuya para oxigenar económicamente, financieramente a las empresas mineras, valga la redundancia, es que también se hagan responsables del medio ambiente, responsables del tema social. Muchas empresas mineras, por ejemplo, en el centro del país, engañan a las comunidades campesinas con supuestos contratos, con supuestos convenios. Entonces, sé que no es materia de debate, pero si vamos a darle beneficios a las empresas mineras, beneficios económicos, también hay que ayudar a las comunidades campesinas. En ese sentido, señor presidente, agradecemos de que se muestre ese interés para reactivar la economía, no solo en el tema de energía y minas, sino en los otros sectores, como por ejemplo la pesca artesanal, la agricultura. Hoy en mi región Tumbes venimos sufriendo una gran amenaza de muchos años. ¿Qué hace el Ministerio de Economía? ¿Qué hace el Ministerio de Energía y Minas? ¿Qué hacemos nosotros en el Congreso de la República? Contaminación del medio ambiente. El río Tumbes, contaminado hace muchísimos años. ¿Qué hace la Comisión de Energía y Minas? ¿Qué hace la Comisión de Medio Ambiente? ¿Qué hacemos nosotros, señor viceministro en Minas? ¿Qué hacemos los congresistas para poder siquiera tomar atención en lo que está sucediendo en mi región Tumbes? La contaminación. Niños contaminados con plomo en sangre. Entonces, tenemos que hacer un trabajo articulado, tenemos que tratar de reactivar la economía, pero responsablemente. Nosotros, las autoridades, no podemos dinamitar el sector minero, no podemos incentivar a que se cierren las empresas mineras porque estratégicamente nos van a ayudar. Por eso es que, reitero, señor presidente, trabajemos con responsabilidad social. No cierren las mineras. No hay que incendiar las empresas mineras, como lo han estado haciendo algunos malos funcionarios desde el Ejecutivo, sino tratar de alcanzar una alianza estratégica para el beneficio de todos los peruanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted. En todo caso, vamos a darle el paso al congresista Yeri, no sin antes indicarle de que el ministro de Economía se va a retirar, por lo que vamos a tener un poco más de tiempo con el viceministro de Minas, por lo que hay que puntualizar las preguntas. Adelante, congresista Yeri. Muchas gracias, señor presidente, y por intermedio suyo un saludo a todos los colegas presentes y al señor ministro y al señor viceministro. Sin lugar a dudas, quiero iniciar saludando la visión de plantear este tema, que en estricto, dichos frutos no se van a ver el día de hoy, sino que se van a ver aún en un mediano plazo. Pero era necesario que desde el gobierno hubieran medidas de este tipo tan interesantes, pensando pues no solamente en este momento, como lo he dicho, sino en el futuro, lo que va a suceder después, el tema de las reservas, y que no estamos generando mayores exploraciones. Eso por un lado. Ahora, sobre eso también me llama mucho la atención que ese tipo de beneficio, incentivo, que es positivo, vuelvo a decir, para la industria minera como de hidrocarburos, no sé si ustedes también han contemplado este mecanismo que evidentemente va a permitir hacer que las empresas en general
realicen inversiones primarias de este tipo, exploratorias, en otros campos, en otros espacios, no necesariamente, evidentemente, en modo de exploración, pero de tal manera que las empresas tengan este incentivo o tengan un marco que genere incentivos para que pongan la primera piedra, por decirlo de un modo u otro, y podamos ver qué otro tipo de reactivación podríamos generar. Entonces, de repente el señor ministro, su equipo técnico ha considerado usar este mecanismo en otros espacios productivos del país, por ejemplo, en algunos sectores de la pesca, tal vez en los atún, en la pesca de atún concretamente, que requiere algún tipo de beneficio, incentivo en especial para poder explotar ese recurso, y así de repente tienen algunas otras medidas, ¿no? Y sobre eso gira mi pregunta, ¿no? Y sí, para finalizar, coincido con lo que dice mi colega Ventura. Todo beneficio, todo incentivo como es este, debe estar acompañado de condiciones o exigencias, ¿no? El tema del trato o la relación con las comunidades campesinas, en el caso de los proyectos mineros principalmente, más no exclusivo, tiene que ser también abordado y perfeccionado. Sabemos que no es el espíritu de esta norma en sí mismo, pero me sumo a ese pedido del congresista Ventura, que hay que tener mucho ojo en ese aspecto para que tampoco se descuide esas relaciones necesarias con las comunidades campesinas y esa responsabilidad social que en toda actividad, en especial extractiva, tiene que estar presente. Eso es todo, señor presidente, y muchas gracias. Gracias a usted, secretario. A continuación vamos a darle la participación al congresista Jorge Morante. Por favor, adelante. Señor presidente, señores colegas, señor ministro y viceministro, buenos días. Mi pregunta es, hemos escuchado mucho sobre el tema de la inversión minera. Hay que tener en cuenta que quienes invierten en la exploración son esencialmente empresas junior que hacen el trabajo de prospección y de exploración. O sea, ellos no son los que producen el mineral. O sea, en términos generales, estas empresas lo que hacen es identificar yacimientos para que luego este proyecto como tal, que una vez que haya sido desarrollado ya en términos de técnicos de ingeniería, sea luego vendido o trasladado a una empresa ya de producción minera, que es la que se va a encargar de construir la mina y todas las instalaciones y la etapa productiva. O sea, en términos reales, en un principio las empresas que desarrollan esta actividad de exploración no es que necesariamente vayan a tener utilidades o vayan a tener necesidad o vayan a tener ingresos, porque esencialmente están, como bien dice el ministro, en una actividad muy riesgosa, donde pueden o no pueden encontrar el mineral. Ciertamente hay algunas características topográficas o geológicas que pueden vislumbrar la existencia de determinados tipos de minerales en zonas del país, pero no deja de ser una actividad riesgosa. Por eso creo que es prudente e importante aprobar esta norma. Sin embargo, no he escuchado mucho sobre el tema de la actividad de los hidrocarburos, que es mucho más riesgosa que la minera, ¿no? Y sobre todo los costos de inversión son bastante más altos que en el caso de la actividad minera. Un pozo de exploración puede costarte fácilmente por encima de los 100 millones de dólares para poder ver si es que hay o no hay hidrocarburos. Y la gran mayoría de pozos te arrojan la no existencia del hidrocarburo, ¿no? Lo cual ya genera una pérdida directa. Quisiera saber qué otro tipo de medidas tienen justamente para este importante sector que es el hidrocarburos, teniendo que el Perú es en este momento un importador neto de hidrocarburos, sobre todo a nivel de crudo, de barriles de petróleo, de combustibles líquidos, porque en lo que sí somos superavitarios es en gas, ¿no? Pero no en gas natural, o sea, no gas licuado de petróleo, que son dos cosas distintas, en gas natural. Pero somos deficitarios claramente en crudo, en petróleo en sí mismo. Quisiera saber
qué alternativas, aparte de la devolución del IGB, tienen para efectos del sector hidrocarburos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Señor congresista presidente. Jorge. Adelante, congresista segundo Quirós. Gracias, señor presidente. Por intermedio suyo, saludar al ministro Corburneo y a todos sus integrantes de su equipo técnico, a todos también nuestros compañeros congresistas y a todos los que estamos en esta sesión de energía y minas. En el marco de lo que corresponde a la iniciativa legislativa 3195 de 2022, ley que prorroga la vigencia de las leyes 27623 y 27624, considero, señor presidente, que es interesante, importante apoyar para que esta iniciativa legislativa se dictamine a la mayor brevedad posible. Indicar que, según la SUNAT, el costo fiscal anual por la prórroga de los beneficios de devolución para las actividades de exploración minera y de hidrocarburos a la que se refieren la ley 27623 y 27624 ascendería a un potencial anual de 49 millones en el año 2023. En ese contexto es que existe un beneficio tributario como la devolución del IGB en fase de exploración relacionada con la extracción de recursos naturales. Y esta se justifica ¿por qué? Da continuidad a la política de promoción de actividades de alto riesgo, como son las actividades de minería y de hidrocarburos, que dan dinamismo a la actividad económica. Contribuye al dinamismo de la inversión privada en el país y da predictibilidad a los inversionistas. Permite además potencialmente un alto apalancamiento para el futuro del país al incentivar la inversión en dichas actividades y con ello la creación de nuevos empleos. Además de ello, que generaría ingresos futuros importantes para los gobiernos locales y el gobierno central para cubrir las necesidades que tanto la población requiere. Por último, podemos indicar que también incrementa la neutralidad en la aplicación del IGB al evitar efectos financieros producidos por la acumulación de créditos fiscales en actividades que requieren inversiones importantes y por periodos de tiempo prolongados antes de que empiecen a generar ingresos. Esto es todo cuanto, señor presidente, a mi participación respecto a esta iniciativa legislativa y reitero a apoyar para que esta importante iniciativa legislativa que está esperando de cierta manera mucha de nuestra población, que a través del Ejecutivo se dictamine. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista González Delgado. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, un saludo al señor ministro y a los colegas congresistas. Me gustaría puntualizar un aspecto aquí que creo que puede causar cierto tipo de confusión. Hay que distinguir completamente entre exploración y explotación. El relacionamiento de la comunidad se da en la etapa de explotación porque básicamente allí se dan impactos ambientales y sociales con el área de influencia. Repito, en la etapa de explotación. La etapa de exploración es altamente riesgosa sin causar impacto. La empresa, principalmente Junior, como ya lo han manifestado mis colegas, pone millones de dólares para ver si encuentran el recurso. Imponer nuevas cargas a una etapa altamente riesgosa y que demanda muchísimo dinero es simplemente poner cargas a la inversión privada sin el mayor sustento. Personalmente, y dada la coyuntura y el decaimiento de la exploración en nuestro país, es importante que los referidos incentivos sean prorrogados. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a usted. En todo caso, no habiendo más participaciones, señor ministro Burneo, ¿tiene usted? Congresista Cuadro, respuesta, por favor.
congresista Coelho. Excepcional. A ver, congresista Coaila. Sí, La muchas última gracias, participación en todo muchas caso. gracias, señor Adelante. presidente. Un saludo al ministro, así como un saludo al señor ministro, así como también al viceministro. Bueno, efectivamente, lo que se está viendo es el tema de exploración, el IGB, la devolución definitiva del IGB. Le digo, pero están cometiendo un error. Hay regiones que están concesionadas casi el 100%. Eso tiene que parar. Ustedes ven desde acá, es fácil. Vayan a mi región Moquegua, casi el 100% está concesionado y están explorando por todo lado, porque tiene etapas, tiene cateo, tiene prospección, tiene exploración, construcción y explotación. Y en todas las fases generan problemas. Es mentira de que no generan problemas. Desde el cateo empiezan a generar problemas, porque entran, concesionan no solamente lugares donde no hay población, concesionan donde hay poblaciones, donde hay agricultura. Eso no puede ser, no puede seguir así. Ahora las empresas, cuando hablan de responsabilidad social, las empresas son muy hábiles cuando empiezan ya a explotar. No dan dineros por responsabilidad social para obras, dan obras por impuestos. Es decir, te adelanto lo que tengo que darte por impuesto a la renta, o mal llamado el canon minero. Hay que conocer el tema, yo creo, porque fácil es desde acá concesionar, decir, bueno, pues es una actividad riesgosa, que todos lo sabemos que es riesgosa. No estoy en contra de la inversión minera, pero tiene que hacer una minería que donde no se tiene que hacer, no se haga minería. Se tiene que tener en cuenta los ZEs, porque si no, mire, todos los centros mineros están en cabecera de cuenca y están generando problemas a la población de contaminación de medio ambiente, el agua, el suelo. Entonces, eso tienen que tener en cuenta antes de darle todas las facilidades a las empresas mineras. Yo creo que hay que sentarse, el sector agrario, el sector energía y minas y medio ambiente y salud, que es fundamental para poder darle todas las facilidades como se le está dando actualmente a las empresas mineras. Yo creo que todo está bien, efectivamente la minería genera mayores recursos económicos, pero se puede ir trabajando a la par otras actividades que pueden dar. El sector agrario da mucho más beneficios cuando se trabaja bien, cuando se le da las facilidades al agricultor, cuando se lo organiza de tal manera que se le puede dar una forma empresarial, y eso no se está haciendo en el país. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta, uno, que no se concesione por concesionar. Dos, que las empresas deben aprender a dar por responsabilidad social, no obras por impuestos. Entonces, bueno, por lo menos esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias a usted. Señor ministro, tiene usted el uso de la palabra para dar las respuestas, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Y no quisiera calificar la actividad no solamente minera, sino de hidrocarburos en términos mucho más holísticos, mucho más amplios respecto a lo que deberían de cumplir o de tener en cuenta o tenerse en cuenta. Pues que duda cabe, ¿no? El tema medioambiental es fundamental. De igual forma, por ejemplo, el proceder correctamente de acuerdo a las normas laborales con los colaboradores, con los trabajadores. Por supuesto que también debe existir y existe lo que es una suerte de licenciamiento social, donde el tema es que la empresa minera vaya mucho más allá de lo que, por ejemplo, la ley podría obligarlo a hacer. Estamos hablando de condiciones que a veces son objeto de discusión, pero, insisto una vez más, nosotros estamos hablando aquí de minería responsable, estamos hablando de mineros formales, y que obviamente implica el cumplimiento de estos elementos que acabo de referir. Lo importante acá es que haya estabilidad en la regla de juego, que haya estabilidad jurídica, que exista respeto al Estado de Derecho, eso es central. Si nosotros quisiéramos ser una plaza atractiva para, por ejemplo, tener una mayor actividad de exploración y explotación en el futuro. Entonces, esas son condiciones básicas las que acabo de referir y que tienen que cumplirse para que definitivamente estemos hablando de una minería responsable, insisto una vez más. Acá de ninguna manera se está haciendo alusión
al incumplimiento de obligaciones contractuales o, por ejemplo, a lo que es la inobservancia de las normas medioambientales en lo absoluto. Aquí estamos hablando, digamos, de minería formal y minería responsable. Entonces, varios señores congresistas han ido por ese lado de argumento en cuanto a lo que es lo deseable para la actividad minera. Nosotros como Poder Ejecutivo somos los primeros preocupados porque esto se cumpla. Y igual como lo ha señalado el primer ministro el día de ayer, me parece, este gobierno se respeta estrictamente lo que vendría a ser el ordenamiento legal. Respeta estrictamente, digamos, lo que es el basamento jurídico. No solamente de esta actividad para la actividad minera, sino para las actividades económicas en general. Y está claro, por ejemplo, por poner un ejemplo de pie de página, que una actividad económica, no necesariamente la minería, cualquier actividad económica que tiene efectos directos o indirectos sobre lo que es la estabilidad o en todo caso los equilibrios medioambientales básicos. A la larga o a la corta hay influencia por ese lado. Pero justamente de lo que se trata pues es de morigerar, ¿no es cierto?, estos efectos. Siempre teniendo muy en cuenta la disponibilidad de recursos naturales de la población, porque entendamos que las labores de exploración y explotación a continuación se desarrollan al interior del país, no en las ciudades, sino, digamos, estamos hablando de la parte rural del país sobre todo. Entonces, el hecho, por ejemplo, que tengamos compatriotas que viven, digamos, en esas zonas rurales del país, no significa que tengan menos derechos, en lo absoluto. Son ciudadanos como cualquiera de nosotros. Y obviamente, si es que, por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo. Si al costado de tu casa descubren petróleo o van a explorar, van a hacer exploraciones para encontrar petróleo, lo mínimo que uno exigiría, digamos, es qué tipo de compensaciones se van a dar como consecuencia de darse la ubicación de un yacimiento. Porque me va a afectar mi hábitat, me va a afectar mi medio ambiente, el contexto en el que yo vivo. Eso es exactamente lo que se pide por el lado de las comunidades. Sin llegar a exceso, respetando la ley, pero es obvio, digamos, que las actividades extractivas, como el caso de minería de hidrocarburos, inclusive en su fase de exploración, pueden generar eventualmente algunos elementos de preocupación. Pero como también lo señaló el primer ministro el día de ayer, aquí hay respeto total a lo que es la parte legal, a lo que es el basamento jurídico, no solamente de esta, sino de todas las actividades económicas en el país. Y eso quiero remarcarlo. Por otro lado, algunas medidas, por ejemplo, relacionadas a qué cosa más se podría hacer para promover este tipo de actividades en exploración. Probablemente, digamos, o en general, actividades de promoción de la acciones de promoción por la actividad minera y de hidrocarburos. La ley que está por ingresar se refiere, por ejemplo, al tema de depreciación de activos. Todas estas cosas que estoy mencionando como incentivos no están aisladas. Si nosotros queremos ser una plaza atractiva para este tipo de actividades extractivas, tenemos que competir con medidas de beneficio que desarrollan otros países. Como les digo, un tema crítico es que si no nos ponemos las pilas, como diría cordialmente, si no nos ponemos las pilas en cuanto a lo que es la promoción de la exploración, la actividad minera desaparece por conocimientos. Por eso es la importancia de promover lo que es la exploración. Un elemento último también tiene que ver con el tema de la preocupación sobre si la empresa minera, por ejemplo, que tiene un contrato, está cumpliendo con sus condiciones. Yo creo que por su propio interés, y yo he estado siendo muy activo en estas últimas semanas, con presidentes de compañías mineras, gerentes generales, y saber en qué problema se anda, en razón de que hay varios proyectos que no están caminando con la velocidad que se quisiera. Hay un elemento que poco vemos, y es lo que tiene que ver con las entidades opinantes y reguladoras. ¿Por qué se demoran tanto, por ejemplo, en el otorgamiento de permisos, licencias y demás? Aquí no es un tema de buena o mala voluntad, es un tema de capacidad instalada.
El problema es que la capacidad instalada de opinantes y reguladoras es bastante pequeña en relación con la demanda por informes para la continuidad de los procesos de exploración y de explotación. Y obviamente ustedes entenderán que en la medida en que hay tiempos excesivos para la generación de informes y otorgamiento de licencias, ustedes saben muy bien, por ejemplo, que este tipo de actividades necesitan financiamiento. Y ese financiamiento implica una serie de condiciones en el tiempo. Si esas condiciones en el tiempo se extienden, por las razones que sean, obviamente, en el caso de, por ejemplo, el solicitante del crédito, que es la empresa minera, va a tener que aceptar una suerte de reestructuración de la parte financiera, o sea, reestructuración en cuanto a las condiciones para que se le puedan otorgar los recursos y desarrollar operaciones de exploración y explotación. Y como todos sabemos también, sobre todo en estos meses, el costo del crédito a nivel internacional se está incrementando. En razón, por ejemplo, de la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de continuar elevando su tasa de interés de referencia. Con ello el crédito se hace más caro. Y si encima la propia FED señala que hasta el 2024 no va a haber ningún recorte de tasas de referencia, sus tasas de política monetaria, está claro que se nos vienen tiempos en donde el crédito va a ser más caro, lo cual evidentemente, digamos, origina un mayor cuidado, una mayor pertinencia de ver las condiciones crediticias que van a cambiar, pero para hacer un crédito más caro en el tiempo a continuación. Y también que es bien importante que el tema que se mantenga en tiempos relacionadas al desarrollo de lo que es la exploración y lo que es la explotación. Particularmente por lo que acabo de mencionar. Se nos vienen meses de crédito caro, de financiamiento caro. Por eso que se necesita, digamos, que los informes y licencias se puedan otorgar con la mayor oportunidad del caso, particularmente por la coyuntura financiera que estamos teniendo y vamos a tener, lamentablemente, para peor en los próximos meses. Eso es todo lo que yo podría decir respecto a las preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, antes de despedirlo, señor ministro, yo quisiera comentar en calidad de presidente de la Comisión de Energía y Minas. En todo caso, el gobierno debe atender las demandas que aún están pendientes en algunas zonas de conflicto. Se ha visto de que en los últimos meses existen controversias o demandas pendientes que no han sido atendidas hasta la fecha. Por otro lado, entidades fiscalizadoras como la OEFA deben de cumplir su papel realmente en vista de que tampoco hay algunas demandas en cuanto a contaminación ambiental que hayan sido atendidas. El caso de Melgar, por ejemplo, en Puno. Finalmente, creemos de que los gobiernos regionales, los municipios distritales y provinciales deben de invertir el presupuesto en las zonas específicas de conflicto. El caso, por ejemplo, de carreteras, servicios básicos y viviendas calientes, que también es la demanda de estas zonas y a la fecha no han sido atendidas. Sin embargo, esto genera o contribuye más a que estos reclamos de parte de las comunidades en donde se va a realizar la exploración, por ejemplo, sea pues bienvenida de parte del Estado. Yo creo que en ese sentido no solamente se trata de enviar personas que vayan a ver estos conflictos sociales, sino de que estén en el lugar de los hechos y que se le dé la oportunidad de elaborar en estos espacios a gente de la zona, que van a ser los que realmente en su idioma, conociendo las necesidades que tienen en cada zona, van a ser las que van a ayudar al gobierno a poder tener las puertas abiertas para estas inversiones. Finalmente, vamos a suspender brevemente la sesión para despedir al ministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias. Presidente, congresista Montalvo, considere mi asistencia, por favor. Congresista Montalvo, sea considerado su asistencia. Muchas gracias. Señor presidente, por favor, considere mi asistencia. Jenny López.
De igual manera, congresista Jenny López, se ha considerado su asistencia. Congresista Cuayla también, su asistencia, por favor. Ávila, de igual manera. Congresista Camiche, de igual manera, se considera su asistencia. Gracias. Bueno, reiniciamos la sesión. A continuación, invitamos al señor Jaime Chávez Riva Gálvez, viceministro de Minas, para sustentar las razones del por qué el Poder Ejecutivo ha propuesto ampliar estos beneficios desde el punto de vista de su sector. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días con los señores congresistas y los funcionarios que puedan estar presentes. Muchas gracias. Después de la exposición del señor ministro de Economía, lo que yo pueda decir puede ser un poco repetitivo, dada la amplitud de la explicación del señor ministro de Economía. Vamos de todas maneras a pasar la presentación rápidamente y espero llenar, si hubieran algunos vacíos que pudieran existir en la presentación que hemos escuchado. ¿Podemos empezar la presentación, por favor? No la tienen. Bueno, la pasamos por vía la coordinación parlamentaria, pero en realidad los números son muy parecidos. Lo que podría decir de todos modos al respecto es que con cargo otra vez a ser reiterativo, la inversión en exploración responde a capitales excedentes en el mundo, orientados a la actividad extractiva, que aterrizan en los lugares donde se les garantice algún tratamiento especial, dado que tienen muchos lugares que escoger. Esa ha sido una táctica de muchísimos gobiernos con una geología minera para provocar que los inversionistas pues vayan a sus países, ¿no? Esto, además del hecho mismo de el ingreso de capitales respetables para realizar actividades económicas en el país, genera también, aparte del hecho que esta actividad tiene un resultado multiplicador en la economía mientras se hace la exploración, hay que tener en cuenta que a pesar de ser una actividad de riesgo y que muchísimas empresas de exploración fracasan, hay un pequeño porcentaje, digamos algo así como el 5%, que dan como resultado una gran operación minera. Tenemos en los... hay dos tipos de exploración en el país, la que hacen las grandes empresas que ya están asentadas, que no tienen un beneficio tributario, y las exploraciones nuevas, que generalmente están a cargo de pequeñas mineras junior, que forman una pequeña fracción del total de exploración minera en el país. Actualmente estamos proyectando que vamos a llegar a 360 millones de dólares de exploración, vamos por 267 aproximadamente, lo que nos pone en recuperación respecto del año pasado y el anteaño, pero todavía lejos de las cifras que teníamos prepandemia. Y, por ejemplo, en el 2015 teníamos 527 millones de dólares en exploración. La exploración que sí afecta o que se beneficia de la evolución, el año pasado estuvo en el orden de los 19 millones.
se trata de 185 proyectos de exploración minera, de los cuales solo de los 185, solo 115 llegaron a tener devolución, dado que a pesar de haber suscrito contratos o no haber llegado a la suscripción, quedaron solamente 115 de los 185 proyectos que se presentaron. La idea de beneficiar a este capital de riesgo en exploración consiste, como ya dijo el ministro Burneo, en que el país obtiene más del 15% de sus impuestos de la inversión minera, y la inversión minera, a partir de un descubrimiento, demora varios años en construir la mina, sin contar los trámites que deben hacerse conforme a ley. Por lo tanto, hay un riesgo muy peligroso de quedarnos en un trecho sin inversión por nuevas operaciones, ya dado que las reservas se agotan en las minas que puedan estar funcionando, lo cual crearía un increíble bajón en el PBI del país. Algunas de las grandes minas que ahora existen en el país se han descubierto gracias a empresas muy pequeñas, ¿no? Inclusive desde antes de la vigencia de los regímenes de exploración. El caso de Pierina, por ejemplo, descubierta por una junior peruana, que después Barrick convirtió en una muy grande mina de oro. El caso de Toromocho, descubierta por unos geólogos norteamericanos-peruanos, no descubierta, sino comprada, pero a precio muy bajo, dado que no se consideraba que tuviera valor. Ellos hicieron una labor de exploración y se vendieron luego a una transnacional por 20 veces su precio, y ahora es la mina la está operando actualmente la empresa Chinalco, y esto es una grandísima mina. En general, muchas grandes minas han sido descubiertas por geólogos que recorren las montañas, los Andes, y que responden solamente a capitales que se reclutan en bolsas de extranjero, típicamente Canadá, o pueden ser Estados Unidos, o Inglaterra, otros países, y que, bueno, muchas veces fracasan, pero en el 5% que aciertan significa una gran operación, muchas veces de talla mundial. Los temas recogidos por los señores congresistas son muy importantes. Respecto al tema social, por ejemplo, si bien no es parte del proyecto de ley, en el Ejecutivo estamos muy atentos al tema social. Creemos que la minería debe caminar con las comunidades. Creemos también que el resultado como dice la Constitución, el resultado, los beneficios de las actividades extractivas debe retornar a las zonas donde se produce la actividad extractiva, y creemos que trabajando conjuntamente el Ejecutivo y el Congreso podemos afinar esos mecanismos para que efectivamente las comunidades de las zonas sean las beneficiarias del retorno de los beneficios que producen las actividades mineras y extractivas en general, y que se reparten a través del impuesto de la renta por la vía del canon. En eso estamos prestos a trabajar con todo gusto con el Congreso. Y esto es una necesidad que nosotros también consideramos urgente. Las comunidades de las zonas deben ser beneficiarias de las actividades extractivas. Por último, solamente quisiera mencionar que agradezco la invitación del Congreso para secundar, en este caso, al ministro Burneo, y agradecerles por la atención. Gracias, señor presidente. Bueno, culmina la intervención del viceministro. Corresponde ahora la intervención de los señores congresistas
con sus preguntas u observaciones. ¿Algún congresista desea intervenir? Tiene el uso de la palabra, por favor. Congresista Coaila, señor presidente. Adelante, congresista Coaila. Sí, una primera pregunta que quisiera hacerle al señor viceministro es, una vez que la empresa ya empieza su producción, o sea, una vez que termina la producción, empieza su producción, ¿cuántos años le da el Estado para que esta empresa pueda recuperar su inversión y recién empezar a pagar lo que es impuesto a la renta? Una segunda pregunta es de que la OEFA siempre interviene en la gran minería, pero no cumple con sus funciones. Si usted baja a las regiones, usted va a encontrar que la gente siempre se va a quejar de la contaminación. Va usted a encontrar, y le digo, en Moquegua usted va a encontrar niños con metales pesados, agua que recién empezó el proyecto Anglo American Quellaveco, donde el agua cambia de coloración todos los días. Entonces, baja la producción. ¿Por qué no hacer esos monitoreos a la producción agraria antes, durante y después? Entonces, eso no lo hacen. Otra que quisiera, bueno, decir, en el caso del recurso hídrico, ¿por qué a las empresas mineras no obligarlas a que traigan el recurso hídrico para sus operaciones mineras de otro sitio? No utilicen el agua dulce, la escasa agua dulce que hay sobre todo en el sur del Perú. Usted sabe que estamos en la cabecera del desierto de Atacama. Y un tercer pedido que le hago a usted, señor viceministro, es que hace más de 2 meses hay una comisión de seguimiento, de monitoreo que han firmado mediante una resolución ministerial con el Estado y la comunidad civil de Tumilaca para ver los monitoreos. Y están pidiendo una audiencia con la ministra, con usted, más de 2 meses y nadie los escucha. He hablado con la propia ministra más de 2 veces y hasta la fecha no tengo una respuesta. ¿Qué quiere que haga la gente? Que se encadene, que se ponga a llorar. Recíbalos, denles una audiencia y para que vengan y le expliquen los problemas que están pasando. Nada más, señor ministro. Muchas gracias, viceministro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, congresista Coaila. ¿Algún otro colega que desee intervenir? Bueno, a continuación vamos a darle el pase a Patricia Sagástegui, directora de Exploraciones. Adelante, Patricia. Muy buenos días, señor presidente. Con su venia, paso a hacer algunos comentarios complementarios a lo que expuso el ministro de Economía. Y en relación a la ley 27624, que habla de la prórroga para el sector hidrocarburos, lo que queríamos comentar es que esta ley ya ha tenido 6 prórrogas previas, ¿no? Con lo cual se ratifica la importancia de que continúe esto en el tiempo. Para nosotros en hidrocarburos, pues como se ha comentado, esta actividad es de muy alto riesgo y se encarecen los costos logísticos cuando se realizan. Es importante que atraigamos inversiones petroleras al país. Como se ha mencionado, las reservas solo se incrementan si es que hay exploración. Y escuchamos pues, de diversos sectores y diversas entidades la importancia de que estas reservas se incrementen, no solo para petróleo, sino también para gas. Y esto solo será posible si hay inversiones en exploración. En cuanto a los contratos que tenemos nosotros, la parte exploratoria ha ido disminuyendo en el tiempo. Esto, uno de los puntos importantes es incentivarlos. Y para eso, esta prórroga de la ley es uno de los temas
que de no realizarse, pues traería consigo que estos contratos en exploración se reduzcan aún más, sabiendo que tenemos hoy día 6 contratos. Bueno, en relación a la contribución también del sector, tenemos que nosotros estamos aportando tanto en regalías como en canon, y esto asciende en los últimos años, en cuanto al año 2021, a 1.700 millones aproximadamente de dólares en cuanto a regalías, y en cuanto a canon ha sido distribuido alrededor de 700 millones de dólares a las regiones. Hoy en día nosotros recibimos en el ministerio a importantes gobernadores que nos solicitan que por favor se reactive la actividad en varias de las regiones en las cuales se ha visto paralizada, no solamente actividades exploratorias en las cuales empresas nos han comunicado la imposibilidad por muchos motivos externos, sino también en la parte de producción, ¿no? Entonces, esta norma lo que busca es incentivar la producción, la exploración, reduciendo el costo de esta exploración, incrementa las reservas de hidrocarburos, aumenta la producción de petróleo y gas, promueve la generación del empleo en las regiones y genera rentas al Estado a través de regalías, canon e impuestos. Es por ello que como MINEN nos aunamos a lo que indica el Ministerio de Economía y Finanzas en relación a solicitar y aprobar esta prórroga de la ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, en todo caso, corresponde ahora responder a la intervención del congresista Coahuila, por favor, señor viceministro. Muchas gracias, señor presidente. Sí, en realidad, en relación a lo que el señor congresista Coahuila manifestó, estamos plenamente de acuerdo en que la minería debe ser ejercida sin contaminación o con la mínima contaminación, respetando los máximos de emisión permisibles. Para ello, el monitoreo por las entidades competentes como SINERMIN y OEFA y el ANA debe ser intenso. Creemos que si ellas cumplen cabalmente con su labor, vamos a tener muchos menos problemas. Es cierto que es un entorno difícil, pero alentamos a estas entidades a que refuercen sus labores, porque la prevención es preferible a la remediación, y por ese lado creo que nos pueden ayudar muchísimo a tener una minería responsable. Respecto del pedido de audiencia, no, la verdad, señor congresista, perdón por su intermedio, señor presidente, yo personalmente no he recibido una solicitud de audiencia. Encantado de recibirlos, si es que ellos lo piden, y agendaremos una reunión, sin duda. Es todo lo que podría mencionarle por ahora. Gracias, señor. Con respecto a los plazos y los montos a devolución, por favor, sobre la pregunta del congresista Coahuila. Gracias. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Porque no sabemos si se refiere a este proceso de devolución del IGB o al pago del impuesto a la renta. Congresista Coahuila, ¿podría usted...? Sí, adelante. Muchas gracias. La pregunta era en el sentido de que una empresa minera termina su etapa de construcción y empieza la producción. Entonces, ¿cuántos años le da para que esta empresa pueda recuperar su inversión que ha hecho durante todo el proceso de inversión? De construcción, perdón. Gracias, señor congresista. Le cedo la palabra, con permiso de la presidencia, al director general de Promoción Minera para la respuesta a esta pregunta. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días. Depende del monto de inversión, el tiempo del recupero. Normalmente, un megaproyecto
de inversión, lo usual son de 4 a 5 años, dependiendo de los montos de inversión, ¿no?, en que recuperan la inversión. También hay un proceso de recuperación acelerada que lo hace un año más corto. Pero en general, estos procedimientos son usuales en las inversiones mineras en la industria, ¿no?, en todas partes del mundo. Gracias. Bueno, Señor presidente de la comisión, quería hacer unas precisiones. Adelante, por favor. A la exposición que hizo a la excelente exposición que hizo el señor ministro de Economía y Finanzas, ya que no habíamos podido tener la oportunidad de ver nuestra presentación. Y hay una lámina que tengo en pantalla que para nosotros es muy importante para reforzar todo lo dicho esta mañana. Los geólogos en todo el mundo es común escuchar que de 100 proyectos de exploración en el sector minero, uno se hace realidad, llega a ser mina. Esto nos demuestra el altísimo riesgo de nuestra actividad aquí en el Perú y en diferentes partes del mundo. Como bien lo decía la colega de la Dirección General de Hidrocarburos, lo mismo pasa, y en un mayor grado todavía, en las exploraciones petroleras. Que les he puesto ahí, podrán ustedes ver que el Perú no es solo en el mundo compitiendo por capital para exploraciones. Competimos con diferentes países del mundo en exploración. Fíjense, en el año 20 se destinaron para exploraciones a nivel mundial 8.354 millones de dólares. Para el 21, 11.197 millones, de los cuales Latinoamérica participa con el 25% de esa inversión en el año 20 y con el 24% en el año 21. Canadá con el 19%, Australia con el 17%, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a nivel mundial competimos por atraer inversión minero-energética para la fase de exploración. El presupuesto para Latinoamérica del año 21, por ejemplo, México con el 23%, Chile con el 21% y Perú captó el 16% de esa inversión en Latinoamérica. ¿Qué nos diferencia a Latinoamérica del resto del mundo? Que somos una región que tiene productos polimetálicos, cosa que otras regiones en el mundo no tienen. Eso es nuestro atractivo para atraer las inversiones tanto en exploración minera como energética. Asimismo, en un momento de transición energética como lo estamos en estos últimos tiempos, el Perú tiene recursos claves para esta transición energética, como son los minerales críticos como el cobre, el litio, etc. Estos minerales son claves para poder entrar lo más rápidamente posible a una transición energética rápida y sostenible. Es por eso que este dispositivo de continuar, como nosotros lo venimos propiciando, haría muy bien tanto a la exploración minera como petrolera para poder asegurar el futuro del país, no solamente en renta minera y renta petrolera, sino reforzar las bases para una transición energética sostenible. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Bueno, culminada la intervención del viceministro Jaime Chávez Rivas, quisiera solicitar, mediante la presidencia de esta comisión, a la señora ministra Alessandra Herrera Jara
considere dentro de su agenda la atención a la comisión que por más de 2 meses no ha sido escuchada en el ministerio, y dejando constancia de que la bancada puneña hace una semana también, ¿no? En presencia de 3 colegas congresistas, mi persona, Carlos Ceballos y Flavio Cruz, manifestándonos que la ministra no se encontraba en las instalaciones del ministerio. Sin embargo, hemos podido corroborar de que se escondía en los servicios higiénicos, algo que no se puede dejar desapercibido. Y esta misma actitud no la puede tener frente a hermanos de Moquegua que están pidiendo pues la audiencia ya más de 2 meses, como lo ha manifestado el congresista Coahuila. Sin embargo, creemos de que es muy importante, si queremos que este tipo de proyectos de ley que son muy importantes para el desarrollo económico de nuestro país, pues también las actitudes de los ministros y los viceministros sean a favor siempre del pueblo peruano. Sin otros puntos que tratar, les agradecemos por el informe presentado y absorber las interrogantes de los señores congresistas. Asimismo, agradecemos la participación de los funcionarios que lo acompañan. Manifestarles que la información presentada nos permitirá evaluar el proyecto de ley 3195/2022-P y proponer el correspondiente dictamen en nuestra próxima sesión ordinaria. Una vez más, muchas gracias por su participación, no habiendo otros temas que tratar, siendo las 10 de la mañana con 34 minutos del día 10 de octubre de 2022, se levanta la sesión. Muchísimas gracias, colegas congresistas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.